Perdónenme que todavía no he podido compartir. Ahora sí miran mi pantalla. ¿Pueden mirar mi pantalla? Qué pena las preguntas. Sí, pastora, la puedo ver. Ok, listo. Muchas gracias por confirmar. El tema de hoy, ¿qué no es nacer de nuevo? Entonces arrancamos con el primer tema. No es un cambio de vida. Ese es el primer punto. No es un cambio de vida. Y vamos a estar estudiando este tema en Hechos 10, del 1 al 48. Vamos a estar mirando la historia de Cornelio. Él es un claro ejemplo de este tema, ¿no? Que está en la Biblia. ¿Sí? Entonces dice allí en Hechos 10:1 que había un hombre romano. Dice la escritura, si ustedes tienen allí la Biblia, sí los invito a que la abran. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Dice que era un hombre que se llamaba Cornelio y este hombre era romano. Los romanos por lo general son personas politeístas. Ellos creían en bastantes dioses y diosas. Para cada una de las cosas tenían su propio dios. Vivía en Cesarea, una provincia cercana a Israel. Este Cornelio vivía y convivía con judíos. Gracias. Y se pudo haber hecho prosélito del judaísmo, ¿cierto? Eso nos dice más o menos la escritura. De hecho, se volvió del politeísmo romano al monoteísmo judío y empezó a creer en el único Dios verdadero y en la palabra de Dios. Cuando nosotros decimos politeísta, es algo, ¿sí? Estas personas creían en muchos dioses. Y el monoteísmo judío creía en un único Dios, ¿cierto? Eso es lo que significa esta palabra, ¿sí? Y estos judíos creían, como casi nosotros también, ¿cierto? Creemos en un único Dios, en el único Dios verdadero y en la palabra de Dios. Entonces Cornelio tuvo un cambio de actitud delante de Dios, de conducta, de hábitos, porque la palabra de Dios dice que Cornelio era piadoso en el versículo 2. Dice, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Entonces este hombre era piadoso. ¿Qué significa piadoso? Dice, era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Hombre piadoso significa que es devoto, que es consagrado a una religión o a seguir una ideología o un pensamiento.
y que sigue fielmente los preceptos, ¿cierto? Es una persona que se ha consagrado, que se ha dedicado a una religión o a su religión y ha sido devoto a ella. Piadoso, esto es lo que significa. También hay otra parte que podemos ver que piadoso significa santo, ¿cierto? Y santo es apartado de o separado de o consagrado a. Eso es lo que tenemos acá en el diccionario como piadoso. Dice la escritura que Cornelio era un hombre piadoso, podemos decir que se había separado o abandonado de ese pecado, de pronto de esos ídolos de Roma, de todas esas cosas que ellos como cultura hacían, ¿cierto? Para consagrarse a un único y dedicarse a un único Dios y a servir a Dios y a buscar a Dios. Ese era el, el- el- la forma de Cornelio de pronto como veía a los judíos que lo hacían, él también imitó esto. ¿Sí? Entonces él decía, significa que se volvía y se congregaba a las cosas de Dios de tal manera como los judíos lo hacían, porque pues ellos eran las personas que él tenía ahí a la mano y él los imitaba a ellos. Y él llegó a tener digámoslo así, como esa relación con Dios en la oración, porque lo hacía de todo corazón. También dice la escritura que era un hombre temeroso de Dios, ¿sí? Temeroso de Dios, que es apartarse del pecado y aborrecer el pecado, ¿sí? Entonces, Cornelio dejó todos esos vicios, todas las cosas que le gustaba pecar, de ninguna forma y de ninguna manera le gustaba ya eso. Era un hombre que se había consagrado totalmente a buscar a Dios y se había apartado de todo pecado. Yo digo que hay gente así en el mundo. Yo digo que sí hay gente así, que se quiere separar de todo eso y consagrarse a Dios, ¿sí? Y es tanto porque la Biblia dice que Cornelio fue un hombre tan santo, era uno de los santos del Nuevo Testamento, porque dice la Biblia que toda era su casa y él, toda su familia, toda la familia de Cornelio era piadosa y temerosa de Dios, ¿sí? Porque dice que con toda su casa y era una familia consagrada a buscar a Dios de todo corazón. También dice la escritura que Cornelio era un hombre que hacía muchas limonas, muchísimas limonas, o sea que era dadivoso, ¿cierto? Una persona cuando es dadivosa le gusta dar regalos a las personas necesitadas, dar ofrendas, ayudar al que padece necesidad, al indigente, al que no puede trabajar. Esa persona que es dadivosa está dispuesta a ayudarle y a tenderle una mano amiga a los que necesitan. ¿Sí? Y dice que era generoso. Es una persona que paga más de lo que generalmente es lo justo. Eso es una persona dadivosa. Cornelio tenía estas dos características, que era un hombre dadivoso, era un hombre generoso y todas estas cualidades, ¿no? Que era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, era un hombre consagrado a Dios. También dice la escritura que este hombre era una persona de oración y él mantenía su tiempo de oración diaria y buscaba la presencia de Dios diaria. Y también dice que ayunaba. Vamos a hacer una pregunta aquí, voy a cortar aquí un poquito. Le voy a preguntar a mi hermana Joana, ¿qué es ayunar? Amén. Lo que yo tengo entendido que ayunar es tener una intimidad con Dios, dedicar un tiempo de intimidad con Dios y no digerir alimentos, porque yo he visto que hay personas que dicen, estoy ayunando y no hay una intimidad con Dios. Entonces, para mí,
en lo que yo podría entender, el ayuno es dedicarle el tiempo que uno va a ayunar, si sea desde que amanece hasta la 1, a las 2, a las 3, a la hora que uno hace ese compromiso con el Señor de entregar el ayuno, pero es estar en comunión con Él y es limitarse de todo, de todo, de todo, o sea, de no hablar nada, o sea, de estar en ese, cuando hablamos de intimidad, bueno, es intimidad. Y pues y no digerir alimento. Es lo que yo tengo entendido, mi amada. Me Bueno, corrige, por favor. bueno, gracias, hermanita. Sí, bueno, pues no está tan lejos. Pues yo le voy a dar la definición, de pronto si tú la quieres anotar, sí es importante, pero no, no estás tan lejos. Ayunar es abstenerse de alimentos y pasar el tiempo, un tiempo de calidad con el Señor. ¿Sí? Porque tú nos decías, sí, es un tiempo de intimidad, y sí, ese es el ayuno, pasar un tiempo de intimidad, pero esa intimidad tiene que ser un tiempo de calidad, entonces es un tiempo donde solo estamos con el Señor, un tiempo que separamos, ¿cierto? Dice la escritura, y cierra la puerta, entra a tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Entonces, ese es un tiempo que nosotros podemos destinar para un tiempo de ayuno, ¿sí? Ese a solas con el Señor, un tiempo, 2 horas, 3 horas. Hay gente que lo hace días, bueno, se preparan para eso. Y eso es muy importante, ¿no? Que lo hagamos, que tengamos ese tiempo de ayuno para pasar un tiempo de calidad en oración, ¿sí? Derramando nuestro corazón a Dios en oración. ¿Sí? Y abstenerse totalmente de alimentos, ¿sí? O sea que el alma y el espíritu se están alimentando, se está fortaleciendo ese hombre interior. Eso es lo que se hace, esos son algunos beneficios del ayuno, que fortalece el hombre interior, lo fortalece en la fe, lo fortalece en palabra, lo fortalece en lenguas, lo fortalece, bueno, hay tantas cosas que nos fortalece ese tiempo de oración para estar preparados y estar listos para cualquier contingencia, como dicen las personas, ¿cierto? Entonces, sí es importante que tengamos en cuenta este concepto. Entonces, así era Cornelio, ayunaba. Él se abstenía de alimentos y pasaba un tiempo de calidad con el Señor. ¿Sí me están oyendo? Qué pena. Amén. Sí, amén. Ok, gracias. Entonces, eh, hay algo interesante acá, muy interesante. Aunque este hombre ayunaba, ¿cierto? Era temeroso de Dios, dadivoso, era generoso, tenía todas esas características de Cornelio, ¿cierto? Muy importantes. Y lo más interesante acá es que tenía esta aparición de un ángel. ¿A cuánto se nos ha aparecido un ángel? ¿La hermanita Joana se le ha aparecido alguna vez un ángel? Se me cortó la pregunta, disculpe. Sí, que si alguna vez se te ha aparecido un ángel así como se le presentó este ángel a Cornelio. Aló. Aló. ¿Sí me escuchaste? No. Ahora sí, me está preguntando que si alguna vez se me ha aparecido un ángel como se le apareció a Cornelio. Sí, Es, así es la pregunta. sí, te No, hago yo la... no. O sea, un ángel así, no. Nunca, hermanita. Ah, ok, listo. Sí, esto es algo para mí muy interesante. El hombre estaba en ayuno, dice más adelante, ahorita lo miramos si ustedes lo quieren leer. Eso también lo encontramos en Hechos 11, capítulo 11, versículo 13 al 14. Allí cuentan la historia, porque esto acá es algo que va a pasar. El ángel le dijo algo a Cornelio muy importante.
Le dijo, dice así, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, decía Cornelio. Y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. ¿Sí? Envía hombres a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Wow, ¿cómo así? Y uno pensaría que ya con todo esto que era Cornelio, santo, piadoso, temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre realmente consagrado a Dios, dejó su religión, se volvió monoteísta, un hombre que tenía características, ayunaba, uno pensaría que sería salvo, ¿cierto? Y que estaría ya listo para irse con Dios. ¿O qué pensamos ahí en esa parte? ¿Qué piensa mi hermanita Joana? Porque el ángel le dice esto a él. Envía a hombres a Jope y traiga a Simón. Él tiene por sobrenombre de Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo. ¿No creen que hay algo interesante? ¿Qué le Y le faltaba? habla también que será Sí, salvo él y le dice, y toda su casa todavía. sí, Todavía le añade a la familia. Y me imagino que cuando dice tu casa, quizás no sea solo la familia, quizás sus trabajadores, todos los que estaban a su cargo, me imagino, porque cuando dice, y tu casa, ujú, ¿qué dice usted, hermana? Podría aplicar también de que ya prácticamente cuando Pedro llegara, pues sí. dice, te hablará las palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y O sea, efectivamente, que, ¿verdad? Qué cosa más linda sería que se nos aparezca a nosotros y nos pues diga ya se esas le, palabras. ¿Imagina usted? sí, porque acá uno piensa que ya Cornelio contó eso que él era, ¿cierto? Pues ya es salvo, pero no. Ya le está Está, diciendo, ¿verdad? está perdido Cornelio y su familia, por eso dice, y serás salvo tú. O sea que todavía no era salvo ni su casa. Aunque ellos miren lo que hacían. Ayunaban, oraban, se congregaban, diezmaban, ofrendaban, cantaban en la iglesia bonito, bueno, unos danzaban, quizá, pero perdidos. Amén, Terrible. hermanita, amén. Amén, amén. Qué interesante es saber entender pausadamente la palabra. Ahí todavía el Señor no le está diciendo que le salve. No, no Hasta está. que él escuche las palabras de Pedro, hasta entonces será salvo, dice. Sería salvo. Exactamente. ¿Verdad? Qué importante, qué interesante, hermano. Ujú, Dios ujú. le bendiga. Dios bendiga. Bueno, esa es la idea, que podamos entender. Generalmente uno piensa que una persona como Cornelio, ¿cierto? Que oraba, que era generoso, tenía temor de Dios, es ya salvo. Todas esas cualidades, era santo, porque este varón era un hombre piadoso, separado para Dios, pero estaba perdido, mis amadas, estaba perdido. Necesitaba conocer las palabras de Pedro para que fuera salvo. ¿Sí? Hoy nosotros quizás estamos así, siendo santas. Vamos a la iglesia, cantamos, adoramos, pero nos falta algo por dentro, que es la salvación. Según las escrituras, Cornelio era un hombre santo, pero perdido. Un hombre piadoso, pero perdido. Un hombre generoso y dadivoso, pero perdido. Y no solo él, sino también toda su casa. Y esto nos muestra que al verse convertido,
¿cierto? De una religión a otra, no nos salva. No nos salva, eso no salva a nadie. El que seamos cristianos evangélicos, eso no te garantiza ni a ti ni a mí una salvación. Nada de eso. No nos garantiza la salvación. ¿Sí? Y que hay gente también que aunque haya dejado todas las cosas, ¿cierto? De esta vida para ser santo, porque hay gente que sí quiere agradar a Dios. Esto tampoco le garantiza que le pueda ser salvo. Aquí hay algo interesante. Y es así como Cornelio tenía estas características, cierto que uno podría pensar que era un hombre salvo, pero no. Según las escrituras nos dice que no era salvo, porque él necesitaba conocer a Jesús. Él necesitaba conocer esas palabras de Pedro para poder llegar a nacer de nuevo. Jesús dijo que era necesario nacer de nuevo, se lo dijo a Nicodemo, para ser salvo, para poder ver y entrar en el reino de los cielos. No hay otra manera, no hay otra forma de ser salvos. Hay personas que pueden creer muchas cosas, pero si no es así a la manera de Jesús, pues ni modo, eso no sirve. ¿Mm? Entonces, por eso el ángel le dice, envía hombres a Jope y a extraer a Pedro. Y mire lo interesante que dice este varón. Cuando Pedro llegó, Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. Así como este hombre Cornelio, hay mucha gente que tal vez siendo así como él, hombre piadoso, mujeres piadosas, santas, ¿sí? Pero les falta conocer a Jesús. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel. Empieza su discurso Pedro, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y vemos ahí que no comienza a hablarle de otra cosa, sino de Jesús. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿De quién están hablando? De Jesús. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas esas cosas. Claro, ¿cómo no iban a ser testigos si eran los discípulos? Pedro era un testigo ocular de todo lo que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Y ahí comienza su discurso Pedro, mostrando a quién, a Jesús. Y vamos a seguir leyendo lo que pasó. Entonces, eso sí, eso está en el capítulo 10 de Hechos. Y dice que más adelante nosotros somos testigos de todo. A este levantó Dios al tercer día, Hechos 10:40 estoy leyendo. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que él resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. O sea que nosotros, ¿de quién debemos hablar? De Jesús. ¿Cuánto conocemos nosotros de Jesús? Porque esa es la salvación. Y ese era el mensaje de ellos, de los apóstoles, de los discípulos, hablar de Jesús. Entonces, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo.
porque los oían que hablaban en lenguas, que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también, como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedare allí algunos días para que le siguiera enseñando de Jesús, porque ese es el mensaje de salvación. Vemos que ahí ya, después de haber recibido Cornelio ese mensaje de salvación, ¿cierto? Ahí ya puede decir Cornelio, soy salvo. Soy salvo porque conozco a Jesús, porque Pedro ya me lo presentó. Por eso dice escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. No hay otra manera de conocer a Jesús. Es conforme a las escrituras, donde podemos llegar a nacer de nuevo y ser una persona nueva, no transformada, sino nueva. Dios no quiere transformar solamente tu vida, sino que seamos nuevas criaturas. Sí es necesario que busquemos la santidad, que oremos, sí es muy importante, porque esto que hacemos en la Biblia se llama nacer de agua. Esto que hacemos, ¿sí? De orar, santidad, eso es nacer de agua, según las escrituras. Uno puede ser limpio del pecado, sí. Uno puede apartarse del pecado y ser una persona nueva, ya deja de pecar, sí, porque también eso lo hacía Cornelio y eso era Cornelio. Cornelio ya había nacido de agua, solo le faltaba conocer a Jesús para llegar a ser salvo. Por eso es que hoy es muy importante que cada uno de nosotros podamos encontrar y conocer más y más a Jesús para llegar a ser realmente salvos. ¿Sí? Por eso nosotros decíamos en el tema de hoy que no es nacer de nuevo, ¿sí? Por eso no es nacer de nuevo un cambio de vida, ¿sí? Vamos a mirar el segundo tema. No es una forma de vida, que esto es algo muy, muy interesante que vamos a estudiar hoy aquí. Y vamos a estudiar el capítulo 3 de Juan, del libro de Juan, donde nos habla Jesús y Nicodemo. Vamos a buscar en la escritura, Juan 3, ¿sí? Dice aquí, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vemos que Nicodemo era un hombre judío. Y los judíos son descendientes de Abraham, ¿cierto? ¿Quién es Abraham? Es el patriarca de todos los judíos por parte de Isaac, de Jacob, ¿cierto? De estos descendientes son los hebreos, o también los judíos, o los israelitas, ¿sí? Nicodemo era un israelita, un judío, un fariseo. ¿Qué es un fariseo? Un fariseo es una de las principales religiones que existía en el tiempo de Jesús, ¿sí? Y que las creencias de estos fariseos, o costumbres mejor, de esta religión farisea, eran semejantes a las que hoy nosotros tenemos. Vamos a hacer un paralelo de esta religión farisea y la vamos a comparar con la religión cristiana. Entonces, por ejemplo, los judíos o los fariseos, ellos creían en un único Dios llamado Jehová, creador del cielo y de la tierra, y el mar, porque sabemos que Dios fue el que creó el mar
y el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos, ¿cierto? Así también nosotros como cristianos también creemos en el único Dios que hizo el cielo y la tierra y toda la creación. Nicodemo también creía que la palabra de Dios, ¿cierto? Es inspirada por Dios y útil para enseñar, corregir, instruir a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Dice la Biblia que enteramente preparado para toda buena obra. Al igual que el cristiano de hoy. El cristiano de hoy, nosotros como cristianos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, nosotros creemos en esos dos libros, en el Antiguo y creemos también en el Nuevo Testamento como la palabra inspirada de Dios, que es nuestra regla de fe y conducta, ¿cierto? Así también ellos. Ellos también creían, Nicodemo también creía en la existencia real de los ángeles. Nosotros también como cristianos creemos que Dios envía a sus ángeles, ¿cierto? Dice la escritura que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero nosotros creemos también como ellos. Nosotros también creemos en la existencia real de los ángeles que están para servir a los que han de ser herederos de esta salvación tan grande. Eso nos lo dice también la escritura. Nicodemo también creía en la resurrección. Nosotros también creemos en la resurrección. ¿Sí? La resurrección es decir que todos los muertos van a resucitar. Unos para vida eterna y otros para condenación perpetua. Los judíos, esta religión farisea, ellos sabían que todo hombre era necesario que muriera y asimismo todos van a resucitar. Los cristianos de hoy también creemos que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿cierto? Igual que los judíos. Pues de que el juicio no va a venir inmediatamente, no, sino que va a es posteriormente. Nosotros creemos en el juicio final, así como ellos también creen que también Dios juzgará a los hombres por las cosas que han hecho. Nicodemo creía en la resurrección para vida eterna y también creía en la existencia real del cielo y en la existencia real del infierno como un lugar de tormentos. Esto es igual, ¿cierto? Vamos iguales, estamos igual a la religión farisea. Ellos creían que el infierno es real y que Dios había hecho el infierno para el diablo y sus ángeles, pero también para el hombre pecador, porque el que no conozca a Dios tiene su lugar, que es el infierno. Al igual que nosotros los cristianos, los creyentes, sabemos que hay un lugar de tormentos. También había otra cosa y era que los fariseos, ¿sí? Creían que vendría un Salvador. Ellos esperaban al Mesías, al ungido, al Cristo. Nosotros creemos que ya vino para salvarnos, que se llama Jesús el Mesías, que Jesús vino a rescatarnos de tan grande muerte, ¿cierto? Que ese Mesías ya vino, ¿sí? Y esa es la parte que de pronto no estaríamos como en desacuerdo, pero el resto sí tenemos las mismas costumbres que ellos, ¿sí? Entonces, esta secta de los fariseos tiene una doctrina sana. Los fariseos y los cristianos son doctrinas sanas, son muy parecidos a nuestras creencias en base a las escrituras, pero lo que quiero señalar hoy aquí es que no por tener una doctrina sana, nosotros somos salvos. Ellos eran salvos. Ellos pensaban que eran salvos, sus patriarcas, o que ellos practicaban, los hacía salvos, ¿sí? Y que esas prácticas que ellos hacían eh, son muy parecidas a las de hoy en día, a las nuestras. Ellos como judíos habían aprendido a diezmar. ¿Quién fue el primer diezmador en el Antiguo Testamento? La hermanita Joana, ¿sabe? ¿Quién sería el primer diezmador? Ah, ya, no sé, hermana, fíjese.
No, tuvo que haber sido uno de los patriarcas, ¿verdad? Sí. Sí, ¿Quién sería me el? parece, me parece, pero no estoy muy segura. Me parece que Abraham. Sí, señora. Él fue el primer diezmador. Amén. Dice que fue cuando fue a la batalla dice que le diezmó a Dios hasta la correa de las sandalias. Y ese diezmo se lo dio a Melquisedec. O sea que el diezmar ya estaba antes de la ley. Antes de la ley estaba el diezmo. Dice la escritura que ellos diezmaban, los fariseos. Diezmaban la menta, diezmaban el anhelo, el comino. ¿Sí? Es decir, aún las cosas más pequeñas. Así como Abraham, que dice que aún de la correa del calzado también diezmaba. Ellos hacían todo esto. Habían aprendido a diezmar. Los judíos son prosperados por eso, porque ellos dan el diezmo. Bueno, nosotros somos cristianos, también damos el diezmo, ¿cierto? Y esto es justo, esto es recto delante de Dios. Según la escritura, vemos que los fariseos practicaban esto igual que nosotros lo hacemos en nuestras congregaciones. Ellos también se reunían en las sinagogas, en el templo, también los sábados, que era su día de reposo, iban temprano, ¿cierto? Hasta las 5 de la tarde salían a sus casas. Nosotros tal vez no nos congregamos los sábados, pero sí lo hacemos en un domingo, ¿cierto? Hacemos igual que ellos, buscando a Dios y para escudriñar y escuchar su palabra. Una práctica que ellos tenían era que oraban de pie. Los fariseos tenían esa costumbre. Dice que oraban en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Pero tal actitud no es muy agradable delante de Dios, de que se ore así, de esa manera como ellos lo hacían, porque lo hacían para que los demás lo vieran. Por eso dice Jesús, dice, entra mejor a tu aposento, entra a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. La Biblia dice que como buenos cristianos nosotros debemos orar sin cesar, orando en todo tiempo a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. ¿Sí? Esas mismas costumbres, como vemos, las tenían los fariseos. Los fariseos también practicaban las ofrendas. Bueno, ellos daban las ofrendas de parte de los diezmos. Estas ofrendas eran voluntarias. En nosotros los cristianos dice la escritura que debemos dar no con tristeza ni por necesidad, sino porque el Señor ama al dador alegre. Eso lo dice alguna de las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento. Todas estas cosas que te estoy diciendo es para que hagamos un paralelo o una comparación, ¿cierto? Entre este hombre fariseo y nosotros como cristianos. Pero notemos que aunque ellos tienen una doctrina pues totalmente sana, ¿cierto? Y también los patriarcas, bueno, las personas, los judíos, y también ellos practicaban esta sana doctrina que es buena delante de Dios. Y Jesús nunca criticó esta doctrina a los fariseos. Solamente dijo que ellos predicaban, pero no practicaban lo que enseñaban. Eso fue lo único que dijo Jesús. Pero del resto de su doctrina como tal, de sus prácticas, eran muy sanas. ¿Sí? Entonces, lo único que sí, lo que dijo Jesús fue que los fariseos, pues, predican, pero no aplican. Decimos aquí en Colombia, decimos, el cura predica, pero no aplica. ¿Sí? Como pasa muchas veces en este tiempo. También con algunos cristianos, ¿cierto? Que no practican, que enseñan, pero no aplican, ¿cierto? Muchas veces pasa igual, ¿cierto? A los fariseos. Cuando vemos gente así, entonces nosotros le decimos, no, es que ese es un hermano crispeto. Un hermano crispeto es esa persona que simplemente enseña, pero no aplica para sí, ¿sí? Y yo no estoy aquí para hablar mal de nadie, ¿no? Pero sí quiero decirles una cosa.
que la sana doctrina y una conducta piadosa, como lo vimos con Cornelio, no salva a nadie. Jesús le dijo a este hombre Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Si no nace de nuevo, aunque tenga esta sana doctrina que es el ser fariseo y haber vivido toda una vida piadosa, ser santa, consagrada a Dios, dedicado a Dios, sin, pero perdido también. La única forma de escapar del infierno y llegar al reino de los cielos es naciendo de nuevo. Jesús fue muy enfático con Nicodemo y le dijo que si no nacía de nuevo, no podía ver ni entrar en el reino de los cielos, porque la carne no podrá heredar el reino de los cielos. Dice que el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, como conclusión de este tema, nosotros necesitamos nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Porque sí podemos tener doctrinas santas, sí podemos tener doctrinas sanas y, y podemos procurar la santidad y el temor de Dios. Aún así las personas no serán salvas si no conocen a Jesús. Qué terrible esto. La Biblia dice que para nacer de nuevo necesitamos estar perdidos. Eso dice la Biblia. Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no viene por justos, viene por pecadores. Cuando una persona está perdida, necesita que alguien la rescate de ese peligro y le evite el castigo de sus pecados. La Biblia dice que en un momento dado nosotros podemos arrepentirnos, ¿cierto? Y nos podemos arrepentir. Pero si no conocemos a Dios y a Jesús, nunca podremos llegar a nacer de nuevo. ¿Qué tan terrible es esto? ¿Sí? ¿Qué tan terrible es no reconocer esto? ¿Sí? Entonces, aquí nosotros necesitamos un Salvador. Entonces, la pregunta aquí para mi hermanita Joana es, ¿su merced se considera buena? Yo ¿Justa? digo que no, hermana. Yo digo que no, porque la palabra de Dios dice cuando estaba con el Señor Jesús, con el joven rico, le dijo que bueno no había ni uno. Entonces no somos buenos. Y pues el que es bueno tiene solo de bueno, porque nosotros tenemos de las dos cosas. Entonces no me considero buena. Muy bien. Si yo me considero buena, entonces no necesito a Jesús. No lo necesito. ¿Para qué? ¿Sí? La persona que se considera justa, santa, pues no necesita un salvador. ¿Sí? Amén. Así es. Por eso le leí que Jesús vino fue a buscar a los perdidos. ¿Sí? Vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido y a los perdidos. Vamos a estudiar, este es el último tema que hoy tenemos en esta noche, mañana seguimos con nuestro tema. Hoy vamos a estudiar, no es un cambio de religión y vamos a estudiar al eunuco. Vamos a estudiar a este varón que es etíope y lo vamos a encontrar en el libro de Hechos, versículo 27, del 27 al 28. Vamos a mirar, no, perdón, hay más, es más o menos, venga, les digo hasta dónde está esta historia tan interesante de este varón eunuco. Más o menos está
desde el 27 hasta el 35, 37. Está la historia de este varón, de este eunuco, ¿sí? La hermanita Joana sabe qué es un eunuco. Si alguna vez has sabido qué es un eunuco. ¿Me oyes? Aló. Amén, hermanita, amén. Sí, te preguntaba si sabes qué es eunuco. Pues, la verdad es que no, pero hasta ahorita estoy leyendo el concepto en su pantalla. Ok, muy bien. Vamos a estudiar este varón, ¿no? Tremendo, ¿no? Era un varón etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes. Esta reina de los etíopes, esa era como el presidente aquí en nuestro país, así. En esa cultura las mujeres eran las que mandaban en esa cultura. ¿Sí? Entonces, por eso era la reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Este etíope era el que estaba sobre todos los tesoros, era como el administrador de esta reina. ¿Sí? Un eunuco es un hombre castrado, en especial el que se destinaba entre los orientales a la custodia de las mujeres del harem. Era un hombre que cuidaba a mujeres y por eso desde muy niño era castrado. O sea, era más o menos como la costumbre en estos países que hacen esto. Escogían a los niños y los castraban para este oficio, para cuidar a las mujeres del harem. ¿Sí? Entonces, ¿tenía algo importante este eunuco? Sí. Él quería pertenecer, él siempre iba a Israel, a Jerusalén, a adorar a Dios. Porque dice la escritura así. Dice la escritura aquí en el 27. Entonces él se levantó y fue y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Dice la escritura. O sea que él iba a Jerusalén para adorar. Un hombre que, que, que iba año tras año a adorar en el templo de Israel. Y este varón, yo no sé por qué como es era de Etiopía, ¿cierto? Bastante lejos este camino hasta Jerusalén. No sabemos en realidad, nunca he mirado cuánto duró o cuánto duró este etíope, si duraron 2 meses o un mes. eh, Llegar allá a Jerusalén, al templo, porque él iba de su nación a Jerusalén a adorar, dice la escritura. Pero aunque durara ese tiempo, digamos que 2 meses en su transporte, porque en esa época era con carreta, ¿cierto? Él, todo ese tiempo que se demoraba, pero no podía entrar a la congregación, al templo de Jerusalén, porque los judíos tienen una ley, ¿cierto? Y está en Deuteronomio 23, uno que dice que como eunuco no podía ser miembro